Hay una amenaza digital que es cuanto menos sigilosa. No necesita que nadie le abra la puerta para colarse en los sistemas. Es capaz de dar la vuelta al mundo en segundos y, de hecho, ha definido las reglas del juego de la ciberseguridad que conocemos hoy. Vamos a ver de dónde viene, qué ha supuesto y, sobre todo, cómo podemos defendernos. Para empezar, un pequeño acertijo. Pensemos en algo que se clona a sí mismo sin parar, que viaja por las redes a una velocidad de vértigo y, lo más importante, que es totalmente autónomo. No necesita que nadie le dé al botón de play. Suena a peli de ciencia ficción, ¿verdad? Pues no, es una realidad en el mundo digital desde hace ya unas cuantas décadas. Y la respuesta es claro, el gusano informático. A diferencia de otros tipos de malware, su principal objetivo en la vida, por así decirlo, es ese, expandirse. Su misión es crear copias y más copias de sí mismo para infectar cuantos más dispositivos mejor, usando las redes como si fueran su propia autopista privada. Vale, y aquí llegamos a una distinción que es clave. Mucha gente confunde gusanos y virus, pero no son lo mismo. Fijaos bien, un virus es como una lapa, necesita pegarse a un archivo, a un programa, y necesita que una persona haga clic, que lo ejecute para activarse. El gusano, en cambio, es un agente libre, se mueve por la red él solito, buscando agujeros de seguridad. O sea, el punto crucial aquí es que el gusano no necesita ninguna ayuda humana para liarla. Pero bueno, ¿de dónde sale esta idea tan retorcida? Para entenderlo, tenemos que hacer un pequeño viaje en el tiempo, a los mismísimos inicios de Internet. Y lo curioso es que esta historia no empezó con mala intención, para nada, sino más bien como un simple experimento. Estamos en 1971. En ARPANET, que era la red abuela de Internet, un programador, Bob Thomas, crea Creeper. No hacía ningún daño, simplemente iba saltando de un ordenador a otro y dejaba un mensajito. Lo más alucinante de todo es lo que pasó justo después. Ray Tomlinson, el tipo que inventó el email, ni más ni menos, creó Reaper, que significa segadora. ¿Y qué hacía Reaper? Pues era otro gusano, pero diseñado para ir por la red cazando y eliminando a Creeper. O sea que el primer antivirus de la historia fue, en realidad, otro gusano. Increíble. Claro. Esta fase tan experimental, casi podríamos decir que inocente, pues no duró mucho. Era cuestión de tiempo que alguien se diera cuenta del potencial destructivo que tenía un programa capaz de propagarse sin ningún tipo de control por toda una red. Y ese alguien fue Robert Tappan Morris, un estudiante que en 1988 liberó el que se considera el primer gusano realmente dañino a gran escala. A ver, su intención, según dijo, no era romper nada, sino simplemente intentar medir cómo de grande era Internet. El problema es que un fallo en el código hizo que se replicara de forma descontrolada, y el resultado fue que colapsó miles de ordenadores dejando frita una parte importante de la red. Fue la primera gran llamada de atención. Y claro, el incidente del gusano Morris no solo tuvo consecuencias técnicas, también las tuvo legales. Morris se convirtió en la primera persona condenada por la Ley de Fraude y Abuso Informático de Estados Unidos. Y esta cifra, $10.050, que hoy nos puede parecer casi de risa, en su momento sentó un precedente importantísimo. Marcó un antes y un después en cómo la ley trata los ciberdelitos. Podríamos decir que el gusano Morris fue la chispa que encendió la mecha. A partir de ese momento, los creadores de malware empezaron a aprender de los errores de los demás, a perfeccionar las técnicas y, a dar lugar a amenazas muchísimo más sofisticadas y, por supuesto, más peligrosas. Y damos un salto hasta 2008 para hablar de Conficker. Este gusano fue tan bestia que los expertos lo llamaron una epidemia híbrida. ¿Y por qué ese nombre tan potente? Pues porque no se conformaba con un único método para propagarse, no. Combinaba varias estrategias a la vez, lo que le permitió infectar a millones y millones de ordenadores con Windows por todo el planeta. Y aquí está la clave de su éxito. Conficker era una máquina de infectar, porque atacaba en 3 frentes. Primero, buscaba víctimas en su propia casa, en la red local. Después, como si fuera un vecino cotilla, se ponía a escanear las redes cercanas, las direcciones IP de al lado. Y por si eso fuera poco, lanzaba un ataque a nivel mundial, escaneando de forma aleatoria todo Internet en busca de cualquier máquina vulnerable. Una estrategia, la verdad, brillante y aterradora a partes iguales. Bueno, hemos visto la historia, la evolución, el caos. Pero la pregunta del millón es, ¿cómo nos protegemos de esto? Afortunadamente, aunque los gusanos son cada vez más listos, las defensas de toda la vida siguen siendo tremendamente eficaces. Así que vamos a ver cuál sería el plan de acción. Aquí tenemos los 4 pilares de la defensa digital. Lo primero, y esto es sagrado, mantenerlo todo actualizado. Los gusanos se cuelan por agujeros de seguridad y las actualizaciones son los parches que tapan esos agujeros. Segundo, el sentido común con el correo electrónico. Aunque un gusano se propaga solo, muchas veces el email es la puerta de entrada.
Tercero, el cortafuegos, que viene a ser el portero de discoteca de nuestra red. Y cuarto, como no, un buen antivirus actualizado que es nuestro perro guardián. Son pasos básicos, pero de verdad, son vitales. Y terminamos con una reflexión. Hemos pasado de un simple experimento llamado Creeper, casi un juego, a auténticas armas cibernéticas que pueden causar daños millonarios y paralizar infraestructuras. La evolución no para, y esto nos lleva a una pregunta que da un poco de vértigo. Con la inteligencia artificial, el Internet de las cosas, con todo lo que viene, ¿qué forma tendrá la próxima generación de gusanos? Una pregunta que sin duda va a definir el futuro de nuestra seguridad digital.